Hoy el Señor me da la responsabilidad y la bendición de poder compartir con ustedes esta mañana su palabra. Y vamos a hablar bendecidos por subir al monte a orar. Bendecidos por subir al monte a orar. Y mientras, cuando me enviaron el tema y conversaba esta semana con el pastor Ever, conversaba con mi esposa y yo le decía que lastimosamente hemos convertido la oración en algo religioso y muchas veces nuestra mente está mecanizada a pensar oración y algo religioso. Muchas veces yo tiendo a ser un poco gráfico en mi cabeza y muchas veces ponemos el término como oración, hablo personalmente a mí, y muchas veces pienso en ese término oración y me imagino a alguien en un lugar oscuro, con todo en silencio, ¿verdad? Con sus ojos cerrados y de repente una que otra vela de repente por ahí, ¿verdad? De repente una música así que lo pone a uno como tranquilo, relajado, ¿verdad? Y ahí usted puede decir, esto sí es un verdadero tiempo de oración. Pero ¿sabe que las personas que trabajan con cosas holísticas, con preparación holística de la vida de las personas, utilizan ese mismo método y no necesariamente es porque van a hablar con Dios? Sencillamente para conseguir, como en Kung Fu Panda, su paz interior, ¿verdad? Que cuánto luchó el pobre Po para conseguir la paz interior hasta que lo logró. Pero muchas personas piensan que la oración tiene que ver con eso, y no es que no. Pero la oración trasciende más allá. ¿Usted sabía que usted y yo vivimos orando 24, bueno, no las 24 horas del día, pero la gran parte del día mientras estemos despiertos, estamos orando y no necesariamente con Dios? Cuando usted habla con otra persona, usted está orando con otra persona, porque orar es hablar. Y muchas veces confundimos ese término oración con algo ultra religioso. Pero realmente la oración es hablar con Dios, y aunque muchas veces lo hemos escuchado, el entender y quitar esa imagen gráfica de nuestra mente nos va a ayudar a poder relacionarnos mejor con Dios, porque no lo vamos a ver como un Dios distante que solamente Él se va a manifestar a nuestras vidas cuando estemos en el cuarto oscuro, con la luz media, la musiquita de fondo, ¿verdad? Una Biblia y nosotros... paz interior, y ahí el Señor, mi hijo está en paz interior, ahora sí me voy a manifestar a Él para que Él vea mi gloria, para que Él me vea. No, cuando entendemos que o cambiamos esa imagen mental que tenemos con respecto a la oración y lo vemos como conversar, como hablar, que al final eso es, vamos a ver la manifestación de Dios en cualquier lugar donde estemos. Y eso me llama la atención porque creo que la otra vez compartí, yo les decía que a mí particularmente Dios me habla hasta viendo películas. Yo puedo estar viendo en el cine, qué sé yo, Spider-Man. Recuerdo una vez estaba viendo Spider-Man y Dios me dio una enseñanza a través de la película de Spider-Man. Y usted dirá, ¿pero cómo, pastor? Bueno, pero ¿y si para ese momento fue así? Cuando usted tiene ganas de hablar con alguien, usted busca los medios para poder hablar con esa persona. Cuando usted tiene ganas de hablar con Dios, sin importar el lugar, así usted esté sentado en una sala de cine, Dios puede hablar a su vida. Ayer conversaba con mi esposa y le decía, amor, yo creo que en este momento de mi vida, aunque obviamente no es como al 100%, pero yo creo que puedo conversar bien con Dios. Y estas últimas semanas, estos últimos meses, he escuchado a Dios conversando con Él. Obviamente tengo mis tiempos devocionales a solas con Dios cada día, cada mañana. Me gusta hacerlo a mí de mañana, ¿verdad? Donde yo me encierro en un cuarto, pongo la luz tenue, pongo musiquita de fondo, ¿verdad? Y tengo mi tiempo a solas con Dios. Pero sabe que
tengo una responsabilidad de cada sábado tener que llevarle también la palabra de Dios a los jóvenes que asisten al servicio. Y me pasa algo curioso, y es que yo, tal vez en mis tiempos de oración, a veces no es necesariamente en mi tiempo de oración, pero yo le digo, Señor, de repente puedo ir en la moto, y yo digo, Señor, ¿qué quieres hablarle a los jóvenes esta semana? Y póngale, pasa tal cual como una conversación con alguien, y automáticamente viene un versículo a mi mente, pácata, y mientras voy en la moto, uy, sí, Señor, y esto está, y de repente Dios me va poniendo otro versículo, y mientras voy en la moto digo, bueno, gracias, eso es lo que tengo que hablar con ellos esta semana. Y llego a mi casa o a la siguiente mañana y preparo lo que Dios tiene, y yo le digo, Señor, gracias porque me respondiste. Y no hay nada más bonito que usted hablar y escuchar esa respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Qué feo es cuando, y yo creo que todos aquí hemos pasado porque llegue a algún lugar y usted habla con alguien o pregunta algo, y cuando usted se monta una buseta, buenos días, usted con toda la actitud, todo el mundo lo mira así. Y usted, gracias por sus buenos días, como dice la gente que trabaja vendiendo, gracias por sus buenos días. Y de repente uno dice, qué grosero, nadie respondió. Y sabe, yo creo que Dios no es así. Si nosotros hablamos con Dios, muchas veces nos sentamos a orar o vamos orando y ni siquiera esperamos que Dios nos dé la respuesta. Entonces eso no es una oración, eso es un monólogo que usted y yo acabamos de hacer. Si hablamos con Dios y conversamos con Él, esperemos siempre que Él nos responda. Y la respuesta de Dios no va a venir con una voz ultratumba, hijo, sí, eso que estás pidiendo, eso es, ¡boom! Y un trueno. No, Él habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Y eso creo que era lo primero que Dios ponía en mi corazón compartir con ustedes. Que transformemos nuestra forma de ver la oración, de algo religioso a algo cotidiano con Dios, en esa conversación. Y vamos a compartir en Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29. Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29. Y esto es algo que antes de leerlo, que quiero compartir también con ustedes, y es, ¿cuántos tienen Biblias en su casa? Por favor, puede levantar una de sus manos si usted tiene una Biblia en su casa. Muchas gracias. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy al servicio? Mire, todos tenemos Biblia en la casa, pero es menor la cantidad de gente que trae la Biblia a la iglesia. Ahorita yo estoy haciendo una campaña con los jóvenes y a todo lugar donde Dios me permite ir, y es, campaña, esto es publicidad. Lleva tu Biblia a tu iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe? Antes la gente identificaba a un cristiano porque cargaba su Biblia con él, ¿verdad? Iba para la iglesia y la gente lo veía con su Biblia y decía, ese es evangélico. Yo le compartía en estos días a los muchachos, yo siempre cargaba, cuando iba a la universidad, cargaba una Biblia en mi morral. Y más de una vez, de repente yo le decía a alguno de los muchachos, porfa, ¿me puedes buscar tal cosa en el morral? Y abrían el bolso, sacaban la Biblia y decían, ¿esto qué hace usted con esto aquí en el bolso? Y yo, pues porque yo soy cristiano. Ay, mira. Bueno, pero yo he escuchado que la gente dice que el que lee la Biblia se vuelve loco. Yo digo, bueno, pero ¿usted me va a mí loco? Pues no. Bueno, entonces eso es mentira. ¿Ve? A todo lugar donde usted lleve la palabra de Dios, eso da testimonio a otros, por lo menos que usted algo de Dios conoce. ¿Me explico? Entonces, traiga la Biblia a la iglesia. Y a todo lugar donde pueda llevarla, llévela. ¿Amén o no amén? Amén. Lucas 9, 28 y 29 dice, 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. Y esto me llamó muchísimo la atención porque, ¿sabe? Qué importante es tener, como decíamos hace un momento, nuestro tiempo de oración a solas, pero cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración a solas, eso va a producir en nosotros cambios que otras personas van a ver y van a decir, hey,
hay algo que tú tienes que yo lo quiero, hay algo que tú tienes que yo lo necesito, y eso va a poder llevar a que otros también puedan unirse a la oración, a que otros puedan unirse a esa conversación con Dios. Fíjense que aquí dice, Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, se los llevó para un cerro y dijo, bueno, yo voy a orar, voy a hablar con el Padre, ustedes verán qué van a hacer, pero yo me los traje, si ustedes me quieren acompañar, bien, igual eso es lo que yo vine a hacer. Y ellos, bueno, y Jesús, dice la Biblia que mientras él oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa, se puso blanca y brillante. Y cuando leía esto, yo le decía al Señor, pero algunas personas podrán pensar, ok, bueno, pero es que es Dios hecho carne, ¿verdad? Jesús es 100% Dios, y cuando estuvo aquí en la tierra era hombre también, de carne y hueso. Es más, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas. Es decir, no hay nada que nosotros podamos decirle a Dios, hey, es que esta tentación tú no me entiendes porque, claro, como tú eres Dios, estás allá. No, dice la Biblia que Jesús, estando aquí en la tierra, fue tentado en todo. Si usted como hombre es tentado a voltear a ver a una mujer, déjeme decirle que Jesús también fue tentado en eso. Si usted fue tentado en comer de más, por poner un ejemplo, Jesús también fue tentado en eso. Si usted es de una persona que dice, uy, a mí me tienta una cerveza fría, a mí me tienta... De repente Jesús no era cerveza, pero había licores también con los que la gente en ese momento se volvía... Y Jesús también fue tentado en eso. Pero dice que aunque fue tentado en todas las cosas, en nada pecó. Y él le dio la clave a los discípulos de cómo poder hacerlo. Él le dijo, es verdad que yo fui tentado en todas las cosas, pero ustedes quieren saber cómo yo vencí la tentación. Yo me imagino a los discípulos, sí, claro, yo me imagino a Jesús diciendo, tienes que agarrar y Jesús le dijo, no, lo único que tienes que hacer es mantenerte hablando con Dios. Le dijo, eso es lo que yo hago. Y los discípulos, ¿de verdad? Sí, de verdad, eso es lo único que yo hago. Cuando veo una tentación, yo automáticamente hablo con mi papá. Papá, esta es una tentación. Y el papá le responde, hijo, cuidado, no te vaya, ok, no, por ahí no me voy a meter. Listo. Y así Jesús vencía la tentación. ¿Usted y yo somos tentados? Claro que sí, todos los días. Tal vez usted está aquí sentado y está siendo tentado en algo, en algún pensamiento. Déjeme decirle que Dios le va a dar la solución de cómo vencer todas las tentaciones. Manténgase hablando con Dios. Esa es la forma como podemos vencer todas las tentaciones. Y aunque, volviendo a esto, aunque Jesús, uno puede decir, bueno, pero Jesús oraba y obviamente por eso dice ahí que se transformó, su aspecto cambió y empezó a brillar y todo. Yo me imagino, hay una película que se llama, perdónenme de tantas películas, pero es que hay una película que se llama Super Escuela de Héroes. Y todos como los pro de la escuela esa, de la escuela de héroes, tenían como superpoderes buenísimos. Pero había uno que el superpoder que tenía era que él brillaba en la oscuridad. Entonces era como que todo el mundo se burlaba de él porque él decía, yo voy a mostrar mi superpoder. Y él se paraba y todo el mundo a la expectativa y él hacía ¡pa! Y era de día y todo el mundo así. Y el man y que, ¡listo! Y la gente que, ¿qué hace? Y él dice, ya estoy brillando. Y la gente que, pero no lo veo. Y él decía, pónganse las manos así, decía él. Pónganse las manos así a ver si de verdad ven que estoy. Y no fue como que Jesús orando y le dijo a los discípulos, ¿quieren ver un superpoder que tengo? Y los discípulos para ver. Y él, ¡pa! Listo, brillando. No fue eso. Sino que esa relación que él tenía con Dios empezó a manifestar lo que estaba dentro de él, esa luz que él dice que era la luz del mundo, dice Jesús que él es la luz del mundo, empezó ahora a manifestarse de forma externa. Y los mismos discípulos quedaron asombrados. Pero podemos decir, bueno, pero es que Jesús es Dios. De repente eso es muy complicado que uno como ser humano le pase a uno también. Mire lo que dice Éxodo 34, versículo 29 y 30. Dice el versículo 29, cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí,
Y Moisés no era Dios. Moisés era a quien Dios había escogido para liderar al pueblo de Israel. Moisés era un hombre tal cual como nosotros. No era 100% Dios, Moisés no era una deidad, no era San Moisés, no era nada de eso. Era Moisés, un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Y dice, cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las 2 tablas con la ley escritas en ellas. Y su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios. Pero Moisés no se había dado cuenta. Imagínese eso, Moisés, de haber estado hablando con Dios y de tener esa relación con Dios, también un ser humano como tú y como yo, dice que su cara empezó a brillar aunque él no se daba cuenta. Y dice el versículo 30, cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Y fíjense, cuando nosotros le dedicamos tiempo a Dios, a la oración, Él va a cambiar nuestra forma de pensar, pero también cambia, para todos los feos, cambia nuestra cara. Gloria a Dios, amén. Todos los que dicen, uy, yo soy medio feíto, no soy muy agraciado, ore bastante, mi hermano, para que usted vea cómo... Claro, eso es infalible. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gracia de Dios empieza a reflejarse en nuestra vida a tal forma que la gente dice, pues este no es muy agraciado, pero tiene algo que yo necesito, tiene algo que yo quiero, tiene algo que... Dime qué es lo que es. ¿Y sabe qué me llama aún más la atención cuando pienso en esto? Los discípulos andaban con Jesús, veían los milagros que Jesús hacía. Él se los llevaba a orar y todo, o sea, ellos veían cosas que tal vez muchos de nosotros ni siquiera hemos visto ni en el mayor pic de espiritualidad que hayamos tenido. Yo por lo menos en mi vida yo no he visto en vivo la resurrección de un muerto. Wow, yo creo que eso es otro nivel, ¿verdad? Pero los discípulos lo vieron. Los discípulos vieron cómo personas eran literalmente sanadas, con un hombre con la mano tullida así de toda la vida y de un momento a otro su mano recobra el movimiento, recobra la vida. Ver cómo personas paralíticas al instante eran sanadas, como ciegos al instante eran sanados, ciegos que no veían absolutamente nada, porque hay ciegos parciales también, pero personas que de verdad no veían absolutamente nada de toda la vida y Dios les dio la vista. ¿Y saben qué me impresiona? Que los discípulos, habiendo estado allí con Jesús, viendo todo lo que vieron, llegó un momento en el que le dijeron, maestro, hemos visto de todo, hemos visto lo imaginable y lo inimaginable, pero hay algo que no hemos aprendido y que lo necesitamos. Por favor, enséñanos a orar, porque nosotros vemos que eso que tú haces es producto de esos tiempos que a veces tú te vas para hablar a solas con el Padre, y nosotros también queremos eso. Nosotros también queremos aprender a hablar con Dios así como tú hablas con Él y ves las respuestas. ¿Sabe? Yo creo que Dios no es un Dios de casualidades. No hay nada que pase porque, a Dios se le chisporroteó y bueno, no. Y yo creo que todos los milagros que nosotros vemos en la Biblia e incluso después de que lo que acabamos de leer ahorita en Lucas, lo siguiente que viene después en su Biblia, si usted tiene ahí su Biblia lo puede corroborar, luego de que Jesús se transfigura, creo que dice allí la transfiguración, ¿verdad? Que empieza a brillar su rostro, es como que cambiara a mostrarle su gloria a los discípulos. Lo que ocurre después de eso es un hecho sobrenatural, es una sanidad. Y yo creo que para Jesús nada fue coincidencial, sino que Él en su tiempo de conversación con Dios, Él le decía, Señor, o el Padre le decía, Jesús, te tengo una tarea para mañana. Y Él, sí, necesito que vayas a la calle Wallaby 4B Sydney, como en Nemo. No, póngale que le decía, necesito que vayas a Barrio Obrero, en la Plaza Los Mangos, en donde está el bichito ese que son como unas alas, que es como una tarimita. Ahí mañana a las 11 de la mañana
va a haber una mujer. Esa mujer tiene un problema en que no escucha por un oído. Listo. Y yo quiero sanarla. Y no era como, y Jesús le decía, bueno, listo, está bien. Y al otro día se levantaba y le decía a los discípulos, señores, tengo que ir a hacer una diligencia a las 11 en Barrio Obrero, ¿quién me acompaña? Y todos, listo, vamos. Y ellos pensando, qué sé yo, que Jesús iba a ir a comprar un teléfono, que Jesús iba a ir a comprar un asno de agencia, no sé, ¿verdad? Y de repente ellos llegan a Barrio Obrero, todos con Jesús, y de repente se van pasando por la Plaza Los Mangos, y efectivamente ahí está la mujer. Y Jesús se le acerca y le dice, buenas, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Es verdad que tú no oyes por un oído? La mujer, ¿qué? Sí. Ok. La toca. Se sana. Hola. Y la mujer, ¡ah! Nunca había escuchado por este oído. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero ¿de dónde salieron esos milagros? Claro, lo estoy actualizando, ¿no? Lo que estaba pasando para poder comprenderlo. No era que Jesús estaba en Barrio Obrero, no era obviamente para que después no digan, ay, ese pastor hereje. No. Es para llevarlo un poco a nuestro contexto. Pero eso era lo que pasaba con Jesús. Nada era una coincidencia. Todo era que en su tiempo de conversación con el Padre le decía qué debía hacer, él obedecía y veía la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Que los discípulos fueron aprendiendo eso también. Porque con quien nosotros más tiempo pasamos y con quien más nos vamos relacionando, inconscientemente nos vamos pareciendo a eso. Si usted se expone todo el día a quejas, va a terminar usted en algún momento quejándose. Pero si usted se expone y se mantiene en constante conversación con Dios, ¿a quién cree usted que se va a parecer más? A Dios. Jesús conocía y llevaba a los discípulos a donde el Padre lo enviaba. Nada era casualidad. Por eso cuando mantenemos una comunión continua con Dios, Él siempre nos va a llevar a estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto. ¿Sabe? La primera vez cuando yo fui a dar discipulado, que me dieron un grupo para comenzar el discipulado, yo iba caminando por aquí, por este pasillo, y el apóstol Arnaldo estaba allá en la puerta de la entrada hablando con alguien. Yo voy caminando totalmente distraído, no sé, ni me acuerdo qué era lo que estaba haciendo, cuando de repente yo escucho que dice, levanta la cabeza y dice, José, ven. Y yo, Señor, me dice, que para que el domingo vamos a comenzar un nuevo grupo de discipulado, que lo vas a dar tú, habla con el pastor Fran, esta es la primera persona, y el domingo yo, Dios mío, de una vez yo le dije, sí, Señor. Fue lo único que yo le dije, ¿verdad? Porque nunca en mi vida había dado discipulado. Pero entendí que no fue una casualidad de que fue que yo iba pasando por ahí y listo. No, sino que Dios me permitió estar en el momento correcto, con las personas correctas, para hacer lo correcto. Y eso era lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Escucha al Padre, y cuando escuchas al Padre vas a poder estar en el lugar correcto, con las personas correctas, para hacer lo correcto. Y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y aquí nos vamos a adentrar, porque qué importante que dice el Señor, si es verdad que Él nos demanda que debemos subir al monte a orar. Y aunque Él lo hacía a solas, también lo llevaba a sus discípulos. Y déjeme decirle algo, para ese momento, los discípulos eran básicamente la familia de Jesús, porque ellos andaban con Él para todos lados. En estos días, esto es un dato que puede ser probable, como puede ser que no, pero lo he escuchado ya 2 veces. Quiero compartirlo con ustedes. Si no es así, pues yo no estuve tampoco presente para decirle sí o no, pero es un dato que tiene mucho sentido. Y escuchaba en estos días que muchas veces pensamos que los discípulos eran ya hombres, bueno, o en mi caso, eran ya hombres hechos y derechos. ¿Me explico? Que eran hombres
maduros, que eran hombres que ya tenían recorrido en su vida, que ya ellos habían estado y habían hecho y deshecho, y Jesús los llamó: hijo, ve, sígueme. Y ellos, pero déjeme decirle algo. Según algunos estudios y según un poco de la cultura judía, la gran mayoría de discípulos eran menores de edad. Porque ellos eran, cuando alguien buscaba a un maestro para que lo enseñara, no eran hombres ya maduros. Ellos ya o habían sido escogidos por un maestro para enseñarles, o habían sido desechados y le habían dicho: no, tú no calificas para ser un rabino, Recordemos que en esa época era mucha gente de alcurnia la que estaba al frente que llevaba a la gente la palabra de Dios. Y si veían que no era lo suficientemente bueno como para eso, le decían: no, tú dedícate a lo que tus padres hacen. Por ejemplo, si era carpintero, bueno, no, dedícate tú a la carpintería. Si era pescador, bueno, tú dedícate a ser pescador. Y otro dato adicional que corrobora que muy probablemente los discípulos eran muy jóvenes, es que cuando iban a entrar, que tenían que pagar el tributo, los únicos que pagaron tributo para poder entrar fueron Jesús, ¿y quién más? Y Pedro, que fue el que le tocó ir a pescar para sacar las monedas. Pero yo siempre me pregunté: ¿será que andaban solo Jesús y Pedro? Pero si ellos normalmente andaban en combo. Pero dice que el tributo solamente lo pagaban las personas que eran mayores de edad. Es decir, que muy probablemente los únicos dos que pagaron el tributo fueron Jesús y Pedro, que eran los únicos dos mayores de edad. Probablemente los otros andaban ahí con ellos, pero pues por ser tan jóvenes no tuvieron necesidad de pagar el tributo y andaban con ellos también. Y Jesús tomó a estos jóvenes para enseñarles y que pudieran ver la gloria de Dios, y que a medida que ellos fueran creciendo pudieran decir: hey, por eso Pedro había sido desechado prácticamente. Recordemos que cuando Jesús lo llama, Pedro era pescando, él era pescador, esa era su profesión. Y dice que cuando un maestro veía a alguien que calificaba para ser su discípulo, tan solo pasaba y le decía: sígueme. El maestro seguía caminando y la persona le seguía. Pedro ya muy probablemente había sido desechado y le habían dicho: nada, tú no tienes lo necesario para poder ser. Pero cuando Pedro, pescando, y escucha que el maestro le dice, Jesús le dice: sígueme. Por eso dice la Biblia que él agarró todas las cosas, tiró todo eso para donde fuera y le dijo: vámonos, porque yo lo había intentado y me habían dicho que yo no servía para esto, pero este maestro, que muy probablemente ni me conoce ni sabe, ya me está viendo la edad y todo, yo había sido desechado, pero él me está dando una nueva oportunidad. Y sabe, eso no fue casualidad tampoco. El Señor le dijo a Jesús quiénes eran los escogidos, y de ese rechazado Dios lo escogió para que fuera uno de los grandes hombres que hoy podemos ver de la fe. Así que si tú crees que yo ya no tengo oportunidad, déjame decirte que hoy Dios te está diciendo: hey, no, sígueme, tú no eres desechado. Y Jesús les enseña a ellos, ¿verdad? Y aunque eran todos muy jóvenes, muy pequeños, muy jóvenes, según lo que se dice, ellos prácticamente convivían con Jesús todo el día, todo el tiempo. Andaban con él para arriba, para abajo, ¿verdad? Eran personas que prácticamente eran su familia, básicamente. Y eso me lleva a pensar que las primeras personas a quienes nosotros debemos involucrar en nuestra oración, involucrar no solamente orar por ellos, sino enseñarles lo que es verdaderamente hablar con Dios y orar, es a nuestra familia. Y tomando como ejemplo esto de cuando eran rechazados y le decían: no, tú dedícate, tú no tienes madera para esto, tú dedícate a lo que se dedican tus padres. ¿Saben? Mientras pensaba en esto, el Señor ponía en mi corazón, y aunque yo ya soy papá, porque ya tengo a la bebecita en la barriga de Pau, pero todavía no está físicamente conmigo, pero una de las cosas que yo a veces hablo con el Señor y le digo es: Señor,
dame sabiduría porque, no sé, me siento un poco abrumado. Pero yo le decía, Señor, dame la sabiduría para yo poder saber cómo orientarlo. Y el Señor me ha ido soltando ahí tipsitos en una enseñanza, en la Biblia, en esto, y yo voy agarrando. Yo ahorita estoy como los niños, ahorita todo eso lo estoy absorbiendo y guardando en mi corazón. Pero mientras meditaba en esto, Dios me decía, ¿cuántos padres se dedican y se esfuerzan por enseñarle a sus hijos su profesión? Es decir, papá, agarran a sus hijos, mire, este es el negocio que nosotros tenemos, qué sé yo, vendemos cualquier cosa. Y se lo llevan desde pequeño al negocio y lo enseñan, mire, esto se llama tal cosa, esto se prepara así, esto hay que hacerlo asado, esto yo no sé qué. Y no está mal, el pensamiento de muchos padres es, en algún momento tal vez esto va a ser de él y él tiene que ir aprendiendo desde que es muy pequeño, tiene que ir aprendiendo el arte. Tal vez yo quiero algo que sea mayor, pero que él tenga un basamento en su vida. Y está bien, ¿verdad? No está mal, para nada. Pero muchas veces los padres se enfocan más en eso que en enseñarle a sus hijos a tener una comunión con Dios. Y ahí es donde está el problema. Porque nosotros podemos saber muchos talentos, podemos tener muchas capacidades, pero si estamos lejos de Dios, nada somos. Pero si tenemos a Dios en primer lugar, así sea que usted le está enseñando a su hijo a vender chicha, va a ser el mejor chichero que exista en toda la ciudad. Si usted le enseña primero el temor a Dios a su hijo, a su familia, va a ver que todo lo que su hijo haga va a ser de bendición y le va a salir bien, porque dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando nos esforzamos en enseñarle a nuestros niños primero el reino, todo lo demás va a ser bendición para sus vidas. Y eso es lo verdaderamente importante. En estos días escuchaba un salmista que se llama, si no me falla la memoria, era Lucas Consley, creo que es que se llama Consley. Y él decía que muchas personas le preguntan que si él le ha enseñado a sus hijos a cantar, que si él se ha esforzado en enseñarle a sus hijos a cantar para que ellos también puedan adorar a Dios y para que, sí, todo lo que normalmente le dicen a alguien que de repente se mueve un poquito ahí en esa área, por decirlo de alguna manera. Y él decía, no. Yo no me he dedicado a enseñarle a mi hijo todavía, a mis hijos, ni a cantar. Pero él dijo, pero sí les estoy enseñando a que todos los días, cuando se levanten, ven a papá arrodillado, hablando con su Padre Celestial. Y él decía, y yo veo que mis hijos se levantan y me ven ahí, y ya no es que van y se me encaraman encima. Dijo, en estos días vi que sentí como que había llegado uno de ellos, y medio abrí el ojo para ver qué estaba pasando, y dijo, y cuando vi, se estaba arrodillando al lado mío, y empezó a orar también al Padre. Dijo, ese es el verdadero legado que yo quiero dejarle a mis hijos, y yo me uno a eso. Ese es el verdadero legado que yo quiero dejarle a mis hijos. No solamente un talento, no solamente una capacidad. Quiero que ellos puedan ver y decir, Señor, tú eres lo primero. Que puedan hablar con Él, que puedan estar con Él. Y eso es lo que nosotros debemos esforzarnos. Que las personas que estén alrededor de nosotros no solamente nos vean para decirnos, sí, este es el que vende tal cosa, este es el que hace esto, sino que puedan decir, esa persona es la que tiene a Dios. Y eso es lo que yo necesito, necesitamos trabajar y todos tenemos nuestros servicios, nuestras capacidades. Claro que sí, obviamente, pero tengamos siempre a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que Él sea lo primero, que Él sea lo último, que Él sea el entero de nuestras vidas, porque solo así vamos a poder conseguir la bendición y la satisfacción plena en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe cuántas personas hay que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísimas empresas, pero tienen una vida desdichada? Unos hijos perdidos, unos hijos que ni ellos saben cómo poder controlarlos. Pero qué hermoso es entender, tener el reino de Dios como primero
en nuestras vidas. Y el segundo principio que Dios puso en mi corazón para compartir esta mañana es que me llama la atención cuando dice la Biblia que mientras Jesús oraba, si pueden poner por favor un momento nuevamente el de Lucas 9, dice que mientras Jesús oraba, ¿verdad? Dice, su cara cambió de aspecto. Y sabes, yo he sido testigo de eso. Hubo un momento en mi vida que estábamos pasando por un momento un tanto difícil y yo me estaba agobiando, pero de verdad demasiado, agobiando de que en estos días veía a un médico que decía que cuando uno empieza a tener ticsitos así en el ojo, de eso que le empieza a uno la brincadera, que uno tiene que tener mucho cuidado porque quiere decir que uno está sometido a grandes niveles de estrés y es muy peligroso. Así que si usted es uno de esos, póngale freno un poquito a su vida y dígale al Señor que lo ayude a que le dé paz. El Señor le da la paz. Y en ese momento puntual de mi vida, de verdad me sentía ahogado. Aquí me sentía como sin escapatoria, como sin salida. Hablaba de repente un poquito con Pau, incluso, y usted dirá, uy pastor, pero incluso a veces me sentaba a orar y me paraba y me sentía exactamente igual. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué pasa? Yo decía, mira cómo soy yo, serán mis padres, será, no mentira, decía yo, no, Señor, ¿qué pasa? Me siento agobiado. Y acá ratico era el bendito tic aquí en el ojo. Y yo, Dios mío. Uy, no. De verdad me sentía muy tensionado. Me sentía muy mal. Y no fue para de repente usted dice, uy, pero pastor, uno de repente usted lo ve todo el tiempo feliz. No, yo no todo el tiempo estoy feliz. Yo soy también como todos los seres humanos. También tengo momentos en los que estoy estresado. También tengo momentos en los que estoy bajoneado, ¿verdad? Pero entendemos que nuestra fuente está en el Señor. Y aunque en ese momento de repente y por varios días yo me sentaba, oraba y le decía, Señor, me siento mal, ayúdame, Señor, ayúdame. Y oraba y de repente abría los ojos y yo decía, ya es tarde, tengo que irme, tengo que hacer otras cosas. Me paraba y yo decía, no, nada. Al otro día venía otra vez con el ojo aquí casi que me salía. Y yo, Dios mío, Padre, por favor, quítame esta angustia, enséñame a confiar en ti, yo no sé qué. Nada. Y yo, pero bueno, ¿qué pasa? Ya me estaba yo. Pero el día en el que llegó como el cuarto día, en el que yo me senté y antes de orar, escuché la voz de Dios que me recordó un versículo. Y yo no soy muy bueno para recordar. En este momento, si usted me dice, ¿cuál era el versículo? No me acuerdo. Pero era lo que necesitaba para ese momento. Yo no soy muy bueno para las referencias bíblicas, pero recuerdo muchos versículos. Dios trae a mi mente muchos versículos. Entonces, para eso, gracias a Dios, hoy existe una herramienta que se llama Google. Entonces, cada vez que Dios trae un versículo a mi mente, pues yo me meto a Google y pongo el versículo, ¿verdad? Ahí me aparece dónde está en la Biblia y ahí sí voy a mi Biblia. Y en ese momento, recuerdo clarito, por llamarlo de alguna manera, que Dios, ni siquiera había hablado nada. Sencillamente me senté, a mi tiempo, ¡bam!, me vino el versículo a mi mente, busqué el versículo, abrí mi Biblia, leí el versículo y yo no puedo describirle con palabras lo que yo experimenté en ese momento. Sencillamente me puse a llorar, lloraba. Y eso que ya había llorado, porque a mí no es que me cueste mucho llorar, de por sí, ¿no? Pero en ese momento empecé a llorar y Dios me traía ese versículo a mi mente y yo sentía que el Señor me iba fortaleciendo y ese desánimo, esa como desesperanza que había tenido durante esos días, empecé a sentir como Dios me lo fue, literalmente me lo iba sacando de aquí como ese morral que tenía. Cuando llegó el momento en que yo dejé de llorar y abrí mis ojos
Dije, ya, ni para qué más voy a decir, qué más voy a hacer. Dije, yo estamos listos, gracias. Abrí la puerta y a lo que me asomé por la puerta, Pau me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, nada, que ya el Señor me quitó todo lo que tenía. Y ella me dijo, bueno, gracias a Dios. Y yo, pues sí, gracias a Dios. Y arranqué ya mi día normal. Pero Dios me hizo entender y me hizo recordar esto cuando leía precisamente eso. Dice, mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. Y sabes que mientras nosotros oramos, conversamos con Dios, vamos a ver cambios y transformaciones en nuestra vida. No necesariamente es que vamos a hacer como el ejemplo del muchacho de Superescuela de Héroes, no es que usted entra a orar y ¡pum!, a brillar. Y sale que todo el mundo, ¡uy, no! ¿Qué le pasó a este? No, pero cuando mantenemos esa relación constante con Dios, la gente aún en nuestra cara se va a dar cuenta que hay algo diferente. Que hay algo diferente en ti, que hay algo diferente en mí, que probablemente antes te veían una cara amargada todo el tiempo, pero ahora miran y dicen, ¿usted es tal persona? Sí, pero lo veo ahora como feliz. ¿Qué le pasó? Usted era tal persona que todo el tiempo andaba como con cara de angustia, como con miedo de todo, pero ahora ya no lo veo así. ¿Qué le pasó? Y sabe, esa es la mejor oportunidad que tenemos para poderle compartir a otros acerca de Jesús. Porque hay muchas personas allá afuera que necesitan un cambio de cara. Y no es que necesitan un cambio de cara de que lo operen la nariz, que se la perfilen, que le acomoden los labios para que parezca un pato así, que le acomoden la oreja. No, necesitan un cambio de cara, de cambiar su cara de desesperanza por una cara de esperanza que solo Jesús puede dar. De cambiar una cara de tristeza por una cara del gozo que solamente Jesús puede dar. De una cara de afán por una cara de paz que solamente Jesús la puede dar. Pero necesitamos tener nuestros corazones dispuestos para poder ver esa respuesta de Dios en nuestras vidas. Y es que esa relación que tenían los discípulos con Jesús, a ellos les transformó la vida. A tal punto que estuvieron luego dispuestos a entregar su vida por Jesús. El mismo Pedro que muchas veces nosotros recordamos, y como seres humanos nos gusta mucho recordar a veces el mal de las personas. Muchas veces recordamos Pedro, el de la Biblia, y automáticamente uno se acuerda ¿de qué? Del que lo negó. Pero no nos recordamos que ese Pedro que en algún momento lo negó, luego fue capaz de dar su vida por Jesús a tal punto que murió crucificado y dijo, no, a mí si me van a matar crucificado, a mí me ponen de cabeza porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Nos recordamos del Pedro que negó a Jesús, pero también recordémonos aún más de ese hombre que por tener ese encuentro con Jesús, de ver en su conversación con Jesús cómo Él lo perdonó, cómo lo limpió, cómo lo renovó, fue capaz luego de dar su vida a tal punto de decirle, si me toca sufrir de repente físicamente como un loco, no me importa, yo lo voy a hacer, porque ese hombre, ese que es Dios, me transformó la vida. Y cuando nos mantenemos en esa comunión constante con Dios, Él se encarga de transformar nuestras vidas. Debemos ser constantes. Y sabe, mientras yo meditaba también en esto, porque yo decía, ok, Señor, pero yo les digo que de repente hay momentos donde uno ora y escucha la respuesta automática. Estos últimos días me gusta, yo digo, Señor, estamos en forma porque yo pregunto y tú me respondes. Bien, me gusta. Pero saben, hay momentos como lo que le acabo de contar que no necesariamente es así. Hay momentos donde sencillamente uno ora y como que Dios no responde nada. Y uno dice, Señor, pero ¿en qué estoy fallando? Y Dios, ¿qué estoy haciendo? Muéstrame. Padre, aló. Y a veces uno como que se siente frustrado y uno dice, pero ¿en qué porquería, inmundicia estaré yo metido que el Señor no me habla? No sé qué es lo que está pasando. ¿Saben? Dios sabe cuál es el momento perfecto para responder nuestras oraciones. Él sabe cuál es el momento perfecto para obrar en nuestras vidas.
Si yo me hubiera desesperado aún más de como estaba en ese momento, quién sabe qué. Pero aprendí en ese momento a confiar y a esperar en Él. Que siempre va a llegar su respuesta. Muy probablemente no es en el momento, en algunos momentos sí es cuando nosotros decimos ¡tin! Y Dios responde automáticamente. Pero hay momentos donde no estamos tal vez preparados para recibir lo que estamos pidiendo, y Él sabe cuál es el momento perfecto, porque Él es el Padre perfecto. Como padre, dígame usted, ¿para qué le va a regalar a un niño recién nacido una moto, qué sé yo, una Kawasaki de esas que es como motor, yo no sé qué broma de o un carro? No, es que mi niño que tiene año y medio y le regalé un carro, le regalé un 4K. Pues era de juguete, porque no, yo le compré un carro a mi niño de un año. Y como, ¿para qué? Porque el niño no sabe ni caminar todavía, mucho menos va a saber manejar, no sabe ni hablar, que menos va a saber manejar. Fue un regalo totalmente estúpido. Fue un regalo totalmente ilógico. Pero probablemente cuando tenga la edad, que ya sepa manejar, que sea una persona responsable, su padre se lo puede dar porque dice, ok, ya tú eres una persona grande que entiendes, te tengo este regalo, estas son las directrices, tan, listo, toma. Y el padre va a estar feliz de que le dio a su hijo algo que él necesitaba, y el hijo va a estar feliz por la respuesta a lo que él necesitaba. Pero un niño pequeño, ¿para qué se lo va a dar si no va a poder disfrutarlo? Y muchas veces nosotros nos afanamos porque queremos una respuesta de Dios, y Dios nos está mirando y nos está diciendo, no sabes caminar, no sabes hablar, todavía no puedes ni... ¿Para qué me estás pidiendo el carro? No vas a poder hacerlo. Todavía no eres lo suficientemente, no estás preparado para recibir eso. Pero cuando estemos preparados, Dios va a responder. Así que debemos sencillamente confiar en Él. Porque repito, cuando tenemos una comunión con Dios, Él transforma toda nuestra vida. Amén. Y con esto le invito por favor que pueda ponerse de pie. Y allí con sus ojos cerrados, y quiero invitarle, y creo que Dios pone en mi corazón hacer el llamado para aquellas personas que tal vez dicen, Señor, yo he sido uno de esos que tal vez me he esforzado mucho por enseñarle a mis hijos lo que tienen que hacer en el mundo, o por pero he descuidado la vida espiritual de mi familia. Si usted es uno de esos, le invito a que pueda pasar adelante y decirle a Dios, Dios, hoy me quiero esforzar, hoy quiero tomar la decisión de llevar allí a mi familia, llevar la batuta espiritual de la vida de mi familia, enseñarles a mis hijos. Pero también quiero, Dios pone en mi corazón hacer el llamado a aquellas personas que tal vez usted dice, estoy atravesando por un momento difícil, estoy atravesando por un momento de angustia, estoy atravesando por una enfermedad, estoy atravesando por X, por Y. Y necesito esa transformación, necesito que en mi interior haya esa transformación. Y le invito a que pueda pasar adelante, aquí al altar, y hablar con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Tal vez hay algo que usted ha estado orando, pidiendo, y le dice, Señor, me estoy cansando porque no veo la respuesta como tal en este momento en mi vida. Hoy el Señor te dice, tranquilo, hijo, sé paciente, que la respuesta va a venir. Y allí con sus ojos cerrados, converse con Dios. Converse usted allí con Dios. No piense en un Dios lejano. Dios está allí con usted. Él lo quiere escuchar.
Él conoce su necesidad. Y quiero pedirle por favor a los pastores si me pueden ayudar para ir orando por las personas. Y usted que está allí atrás, tal vez habrá alguno que dice, yo no voy a pasar, a mí me da pena. ¿Sabe? No importa, porque el mismo Dios que está aquí al frente en el altar también está allí con usted en su silla, en su asiento. Hable allí con Dios. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, De los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de
Le invito que allí donde usted está, con sus ojos cerrados, pueda levantar sus manos y dígale: Señor, gracias. Hable allí con Dios y agradézcale por lo que Él ha hecho hoy en su vida. Si Él ha hablado hoy a su corazón, dígale: Señor, gracias. Gracias porque me has dado libertad, gracias porque me has dado tu paz, porque puedo salir, Señor, de este lugar lleno de tu presencia. Y es tarea de cada uno de nosotros, hermanos, durante la semana no es picharnos, sino mantenernos allí en esa conversación, en esa comunión constante con Dios, y vamos a ver transformaciones sobrenaturales en nuestras vidas, en nuestras familias. Y yo te doy gracias por eso, Jesús. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres un Dios real, que estás vivo. Dele gracias a Dios allí porque Él es un Dios vivo, porque no es un Dios que está muerto, porque no es un muñeco allí que podemos llevarlo nosotros donde queramos, sino que Él está vivo, nos hablas, nos respondes, nos ministras, nos edificas, y por eso te alabo, Señor. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Señor, los que se retiran, en el nombre de Jesús. Creo que todo lo que sus manos hagan, Señor, es prosperado en el nombre de Jesús, que son instrumentos en tus manos para ser de bendición a cada persona con quien se crucen durante esta semana, Padre Celestial, porque nos has hecho bendecidos para bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén.